Bienvenidos y bienvenidas a una inmersión profunda. Hoy, la verdad, tenemos entre manos un material verdaderamente fascinante y con muchísima miga. Sí, desde luego. Vamos a adentrarnos en las páginas de Pasión por el Cambio, un viaje al corazón de la programación neurolingüística. Es un libro escrito por Francisco Sen y, bueno, el objetivo de este análisis a fondo es múltiple, diría yo. Exacto, hay mucho terreno que cubrir. Queremos explorar exactamente cómo nació la PNL, desmitificar sus obras fundacionales y entender el increíble poder que tienen nuestras propias palabras. Y además, descubriremos las luces y las sombras de sus creadores, que desde luego, tela. Tienen una biografía que no deja indiferente a nadie. Totalmente. Todo esto, pues, tiene una misión muy clara: que quienes nos escuchan hoy descubran cómo el lenguaje y los patrones mentales dan forma, de manera literal, a la realidad que se experimenta cada día. Como presentadora estoy muy ilusionada con este tema. Y yo, como analista invitado, creo que hay que destacar desde el minuto uno que esta no es, ni mucho menos, una historia aburrida sobre académicos encerrados entre enciclopedias. Ya, para nada. Es, en realidad, una crónica trepidante. Hablamos de genios rebeldes, de escándalos monumentales, juicios por asesinato, y de unas técnicas de comunicación que parecen pura magia, pero que al rascarlas un poco revelan ser pura estructura neurológica. Es, básicamente, la historia de cómo se llegó a descodificar el funcionamiento de la mente humana. Vale, vamos a desgranar esto, porque el escenario donde comienza todo parece sacado del guión de una película independiente. Nos situamos en el tiempo y en el espacio. A ver, año 1972. Buena época. Una cabaña aislada, de madera, en las montañas de Santa Cruz, en California. Imagina la escena para quienes nos sintonizan: el aroma a pino, botellas de vino, tintos sobre la mesa y un ambiente contracultural efervescente. Mientras, fíjate, a muy pocos kilómetros, un jovencísimo Steve Jobs estaba cacharreando con los primeros ordenadores personales. En esa cabaña estaba ocurriendo otro tipo de chispazo histórico, el nacimiento de lo que podríamos llamar el Silicon Valley del pensamiento. Sí, es una analogía perfecta, porque al igual que en la informática se buscaba programar máquinas, en esa cabaña se unieron dos mentes diametralmente opuestas para entender el software humano. Eso es. Por un lado tenemos a Richard Bandler. Bandler tenía una formación de matemático y de informático. Cuando él miraba el comportamiento humano, no veía traumas o conceptos psicológicos abstractos. ¿Qué veía entonces? Pues veía algoritmos, veía programas, literalmente que se ejecutaban en el cerebro. O sea, veía líneas de código pero aplicadas a la conducta de la gente. Exacto. Y por el otro lado estaba John Grinder, que venía de un mundo completamente diferente. Él era un lingüista brillante, un experto en la gramática transformacional. Claro, el contraste total. Donde Bandler veía programas matemáticos, Grinder veía sintaxis. Veía cómo la estructura de las frases revelaba la estructura del pensamiento. Juntos no querían armar una nueva teoría psicológica para debatirla tranquilamente en la universidad. Querían crear una ingeniería del comportamiento, un manual de instrucciones para la mente. Lo cual era súper ambicioso para dos tipos en una cabaña. Lo fascinante de esto es la figura clave que hizo de puente para que esa ambición no se quedara en simples charlas de madrugada. Me refiero a Gregory Bateson. Ah, claro, Bateson. Para entender por qué la programación neurolingüística despegó de esa manera, hay que entender el peso de Bateson. Mientras Bandler y Grinder eran los jóvenes rebeldes, melenudos y disruptivos, Bateson era como el sabio intocable en la cima de la montaña. Se le consideraba el padrino de la cibernética y una eminencia absoluta en antropología y psiquiatría. Y Bateson, desde su enorme conocimiento, vio lo que estaban haciendo estos dos chicos y se dio cuenta de que no era un juego, ¿verdad? Para nada. Entendió que habían encontrado algo monumental que a la psicología clínica clásica pues se le había escapado durante décadas. Habían aislado la estructura matemática de la experiencia subjetiva humana. Eso es. Bateson vio que habían creado un modelo funcional. Y no se limitó a darles una palmadita en la espalda y desearles suerte en la vida. Les dio literalmente las llaves del reino de la psiquiatría de la época. ¿Y qué hizo? Los presentó nada menos que a Milton Erickson. Madre mía, Milton Erickson. Para quien no conozca el contexto, Erickson era el mayor genio de la hipnosis del siglo XX. Sin duda. Un terapeuta legendario capaz de inducir trances profundísimos a sus pacientes simplemente contándoles historias intrascendentes sobre, no sé, cómo crecían los tomates en su huerto o anécdotas de su infancia.
Erickson quedó tan asombrado con la capacidad de Bandler y Grinder para modelar o descifrar su técnica que accedió a escribir el prólogo de sus primeras obras. Y para poner en perspectiva la magnitud de ese aval en aquel momento, que Milton Erickson prologara el libro de estos dos absolutos desconocidos era el equivalente exacto a que Albert Einstein hubiera decidido escribir el prólogo de la tesis de un estudiante de física de primer año. ¡Guau! No fue un simple favor editorial. Fue el certificado de nacimiento oficial de una nueva era terapéutica. El establishment académico y médico tuvo que girar la cabeza y prestar atención a lo que salía de aquella cabaña de California. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esa atención mediática y profesional cristalizó en el primer libro fundacional que publicaron en 1975, La estructura de la magia, volumen 1. Solo el título ya es una declaración de intenciones. Es una provocación maravillosa. La premisa del libro es un misil directo a la línea de flotación de la terapia tradicional. Sostenía que la magia clínica de terapeutas excepcionales como la propia Virginia Satir en terapia familiar o Fritz Perls en la Gestalt no era un don divino. Exacto. No era intuición, ni un carisma inexplicable, ni un talento innato con el que se nace o no se nace. Esa magia tenía una estructura. Y si tenía una estructura, la bomba era que se podía modelar, se podía desarmar en piezas pequeñas, se podía aprender y, sobre todo, se podía enseñar a cualquier persona. Ahí le has dado. Ya no dependías de ser un elegido, podías aplicar la técnica si entendías la estructura. Y el armazón de ese libro se apoya en lo que llamaron el metamodelo del lenguaje, que bebe directamente de esa gramática transformacional de Noam Chomsky que mencionamos antes. Bandler y Grinder explicaron algo fundamental. La mente humana posee lo que denominan una estructura profunda. ¿Y qué es exactamente esa estructura profunda? Pues es la representación completa y original de cualquier experiencia en el cerebro. Es riquísima, está llena de matices, de colores, de sensaciones físicas, de 1 millón de datos por segundo. Pero claro, no podemos comunicar 1 millón de datos por segundo, sería imposible. Imposible. Así que cuando las personas abren la boca para hablar de esa experiencia, utilizan la estructura de superficie, es decir, las palabras que terminamos pronunciando. Y lo que el libro de Sen detalla magistralmente es que en ese proceso de traducción, en ese filtro entre lo profundo del cerebro y la superficie de las palabras, se pierde un tesoro absoluto de información. Es como intentar pasar una película en 4K a través de un fax. Una analogía perfecta. El libro enumera las limitaciones de nuestro mapa mental, dividiéndolas en 3 saboteadores principales que hacen que perdamos esa resolución. Primero tenemos las limitaciones neurológicas. Que son los límites físicos de nuestros propios sentidos humanos. Exacto. Segundo, las limitaciones sociales, que engloban el lenguaje y las convenciones de la cultura concreta en la que se vive. Y tercero, las limitaciones individuales, la mochila personal y única de cada ser humano. Todo esto demuestra que el mapa que nos hacemos del mundo jamás es el territorio real. ¿Nunca lo es? Fíjate, lo que me parece fascinante de cómo lo expone Sen es que no perdemos información al azar. No es un fallo técnico aleatorio de nuestro cerebro. Hay 3 procesos universales de modelaje humano por los cuales empobrecemos nuestra experiencia y todos caemos en ellos en el día a día. Sin excepción. Por ejemplo, el primero son las omisiones. Borramos partes fundamentales de la realidad. Imagina que alguien llega y dice, estoy harto. Y ahí es donde entra la PNL. Ante un estoy harto, en lugar de simplemente empatizar y decir, ay, te entiendo, qué mal, el practicante detecta la omisión y pregunta, ¿de qué estás harto exactamente? ¿Quién te tiene harto? ¿En qué medida? Te hace rascar en la superficie. Sí, se obliga a la mente a rellenar ese hueco que había borrado previamente, devolviendo el detalle al mapa de la persona. O sea, te obliga a no conformarte con el titular vago. Luego están las generalizaciones, que sería el segundo saboteador. Todos conocemos a alguien, o nos ha pasado a nosotros mismos, que tras un solo rechazo o un solo fracaso, crea una ley universal grabada en piedra y dice, nadie confía en mí, o siempre me sale todo mal. Y lo que hace la PNL ahí es resquebrajar esa regla tan rígida. Se cuestiona el absoluto, de preguntas. Nadie, absolutamente nadie en todo el planeta confía en ti. ¿Nunca jamás te ha salido nada bien en la vida? Claro, al confrontarlo así. Al desafiar la generalización, la estructura se desmonta por su propio peso, y el mapa de la persona, que estaba bloqueado, vuelve a abrirse a nuevas posibilidades. Y el tercer proceso ya es de traca.
Las distorsiones. Es cuando modificamos directamente los datos de la realidad para que encajen a martillazos en nuestras creencias preexistentes. Un clásico. El ejemplo clásico del libro es la frase «Me mira así porque me juzga». Es una alucinación total. Es pura lectura de mente, asumiendo conocer la intención detrás de un simple gesto, sin tener ninguna evidencia real. Totalmente. El trabajo de la PNL ahí es actuar como un detective del lenguaje, destapando estas trampas cognitivas. Y es vital mencionar que la comunicación no es solo verbal. Poco después de ese primer libro, publicaron el volumen 2 de La estructura de la magia, donde demostraron que este mapa mental no se teje únicamente con palabras. Entra en juego el mundo sensorial. Exactamente. Introducen lo que en PNL se conoce como los sistemas representacionales, el famoso VAC, visual, auditivo y sinestésico. Esto es fundamental porque cambia por completo la forma en que entendemos cómo piensa la gente. Si alguien te dice, lo veo muy negro, no tengo clara la perspectiva, esa persona está organizando su realidad en imágenes, es eminentemente visual. Sí. Pero si alguien te dice, esta propuesta me suena muy bien, creo que estamos en sintonía, está procesando la información por el canal auditivo. Y luego están los cinestésicos, los que dicen, siento un peso enorme con este proyecto o me da buenas vibraciones. Hablamos el mismo idioma, pero usamos sistemas operativos distintos, por así decirlo. Si conectamos esto con la perspectiva general del desarrollo de la PNL, vemos una evolución muy orgánica. Empezaron comprendiendo cómo la mente estructura la realidad a través de las palabras y los sentidos, pero de ahí saltaron a algo aún más profundo, que plasmaron en su obra Reframing, o Reencuadre. Aquí entramos ya en el terreno de las intenciones. Así es. El principio subyacente, y quizá el más rompedor del reencuadre, es que absolutamente todo comportamiento humano, por muy destructivo, limitante o perjudicial que parezca desde fuera, guarda en su raíz una intención positiva subconsciente. Es un concepto que da la vuelta a la cabeza por completo. Y el libro de Sen lo ilustra con una anécdota brutal sobre el reencuadre de significado. Cuenta el caso de una madre que vivía atormentada, obsesionada, de una manera casi enfermiza, con la limpieza de la alfombra de su salón. Una situación que generaba mucha tensión. Muchísima. Se pasaba los días vigilando, pasando el aspirador, regañando a todo el mundo que pisaba ahí, viviendo con un nivel de estrés insoportable para ella y su familia. La intervención de PNL en ese caso fue brillante. Le pidieron a la mujer que cerrara los ojos y visualizara la alfombra inmaculada, perfecta, sin una sola mota de polvo. Y al hacerlo, paradójicamente, la mujer sintió un vacío inmenso. Se dio cuenta de algo muy duro. Se dio cuenta de que una alfombra eternamente limpia significaba que estaba completamente sola. Significaba que no había nadie a quien amara viviendo en esa casa. Y el malestar, la ansiedad que sentía antes, desaparecieron de golpe. Esas huellas fueron reencuadradas. Exacto. Dejaron de significar suciedad y más trabajo para significar mis seres queridos están en casa, tengo una familia viva a mi alrededor. La realidad física de la alfombra no cambió en absoluto, pero al cambiar el significado que ella le daba, el sufrimiento se transformó en alegría instantánea. Ese es un ejemplo de manual del reencuadre de significado. Pero Francisco Sen, desde su experiencia como consultor empresarial, aporta en el texto otro caso real, esta vez de reencuadre de contexto, que es interesantísimo. Cuéntanos. Cuento la historia de un alto ejecutivo de la multinacional Adobe. Al parecer, sus propios subordinados le apodaban el pateaculos o el sargento de hierro de la oficina. Tenía fama de ser implacable. Sí, lo recuerdo. El hombre estaba súper angustiado, a punto del colapso, porque pensaba que su estilo hiperagresivo de dirección era un error fatal. Creía que tenía que cambiar su personalidad entera y temía ser despedido en cualquier momento. La psicología tradicional seguramente le habría mandado a terapia de control de ira, a reprimir esa agresividad o a buscar el trauma infantil que lo provocaba. Exactamente. Pero la PNL no busca por qué está roto algo, busca cómo hacerlo útil. Al ejecutivo no se le dijo que su conducta fuera intrínsecamente tóxica o mala. Le hicieron ver que el problema no era su nivel de energía, sino su alarmante falta de precisión en el contexto. Estaba usando la misma herramienta para absolutamente todo. Le explicaron que no tenía que dejar de dar patadas por usar el argot de la oficina, sino que estaba pateando a todo el mundo por igual.
Y en el mundo del alto rendimiento empresarial, hay equipos que se acomodan, que se estancan y que de vez en cuando necesitan a un sargento de hierro que dé un golpe en la mesa para reactivarlos. Claro. El problema era usar esa misma actitud con alguien que a lo mejor necesitaba apoyo o guía. O sea, el reencuadre fue enseñarle a pasar de usar un mazo de demolición para todo a usar un bisturí. Su energía agresiva no era un defecto, era un recurso espectacular, siempre y cuando se aplicara en el contexto adecuado. Este nivel de pragmatismo demuestra el poder transformador de la PNL para rediseñar la conducta humana en tiempo récord. No obstante, para mantener el rigor de nuestro análisis de hoy, es crucial abordar también el ecosistema real y muy complejo en el que nació y creció esta disciplina. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Porque hemos hablado maravillas de las técnicas, del origen intelectual tan potente y de la genialidad de los fundadores. Pero hay que hacer un alto en el camino para asomarse al lado oscuro de la historia. Es imprescindible. La crónica de la PNL no es un paseo triunfal y pacífico por la academia. Es una historia plagada de un caos absoluto, de traiciones y, en ciertos momentos, es digna del mejor thriller o novela negra. Totalmente. Hay un patrón recurrente en la historia de la ciencia donde la genialidad extrema camina muy al borde del abismo personal. Y el texto de Zen no esquiva cómo se produjeron fracturas internas muy profundas desde los primeros años de la disciplina. Hubo personajes clave que acabaron enfrentados. Sí, una figura tristemente central en este terremoto fue Leslie Cameron Bandler. Ella fue una de las grandes mentes en el desarrollo temprano de la metodología, además de ser la esposa de Richard Bandler. Pero con el tiempo, su matrimonio saltó por los aires, y en un giro propio de un culebrón televisivo, ella pasó a ser la pareja y socia de John Grinder. ¡Tela! Imagina el ambiente en los seminarios después de eso. Ese triángulo no solo dinamitó las relaciones personales, sino que partió todo el movimiento en dos bandos. Empezaron las guerras de egos, las batallas legales despiadadas por los derechos de autor de las técnicas, las demandas cruzadas, todo alimentado por el orgullo herido y unos resentimientos enormes. Y ese caos interno fue solo el preludio del punto más oscuro de esta historia. El clímax de la novela negra llega unos años más tarde, en 1986. Richard Bandler, el gran arquitecto de la mente, el hombre que llenaba auditorios enseñando a miles de personas a ser dueños absolutos de su destino emocional, terminó sentado en el banquillo de un juzgado. Enfrentando cargos gravísimos. Sí, enfrentaba cargos por el asesinato de una mujer llamada Corinne Christensen. Espera, porque hay que asimilarlo. Un gurú mundial del control mental enfrentándose a una acusación de homicidio en un juicio mediático increíble, rodeado de un aura de drogas, armas de fuego, misterio y acusaciones cruzadas con su propio entorno. Parecía irreal. Al final los tribunales lo absolvieron de los cargos, quedó libre. Pero claro, un juicio criminal de esa magnitud no desaparece del currículum así como así. Dejó una cicatriz enorme en la reputación pública de la PNL, dando muchísima munición a todos sus detractores. Y es precisamente aquí donde la madurez intelectual nos obliga a separar la obra del autor. Para ser imparciales hay que decir que habrá quienes rechacen toda la metodología por la vida personal desastrosa de sus creadores, lo cual es comprensible. Pero lo que esto evidencia, desde un punto de vista analítico, es que Bandler y Grinder crearon un manual de ingeniería humana brillante, a pesar de ser ellos mismos tremendamente humanos, falibles y caóticos. Es una paradoja. Lo es. La PNL funciona de manera mecánica y pragmática, basada en neurología pura, independientemente de los agujeros éticos o los dramas existenciales de los hombres que la formularon en los años 70. Es una distinción que hay que tener clarísima a la hora de acercarse a estos textos. La herramienta es neutra, lo que cuenta es quién y cómo la usa. Y hablando de esa humanidad, de la vida real y del impacto directo de estas herramientas, Francisco Zen relata en el libro una anécdota en primera persona que aterriza todo esto de forma magistral. Ah, la historia del curso avanzado. Sí, ocurrió mientras él asistía a un curso de certificación muy exclusivo de nivel avanzado en DH&E, que es Design Human Engineering, en Puerto Vallarta, en México. El curso iba a ser impartido presencialmente por el mismísimo Richard Bandler. La historia es fantástica por el contraste que plantea. Resulta que Bandler llega al aeropuerto de México, pero la aerolínea le pierde todo el equipaje. Se queda sin absolutamente nada. Sin sus trajes, sin sus materiales de apoyo, sin sus notas. Un desastre.
Cualquiera que haya dado una conferencia sabe que un imprevisto así, a ese nivel de exigencia internacional, es suficiente para que el ponente sucumba al estrés, exija cancelarlo todo o, como mínimo, suba al escenario con un cabreo monumental, justificando que la aerolínea le ha arruinado la presentación. Pero claro, Bandler aplica lo que predica de una manera radical. En lugar de montar un drama o suspender el evento, se fue a un puesto callejero en Puerto Vallarta, se compró una camiseta barata de algodón para turistas con un par de dibujos playeros por unos pocos pesos, y así, tal cual, se plantó ante el auditorio. Con total naturalidad. Y el autor narra que la entrega del curso fue absoluta, impecable, de una lucidez brutal. El azar y la aerolínea le habían dado un buen golpe nada más aterrizar, pero él no dejó que el exterior condicionara su interior. Esto plantea una pregunta importante sobre qué es realmente la maestría en el desarrollo personal. La gran lección de PNL en Puerto Vallarta no se escribió en una pizarra ni dependió de llevar un traje de miles de dólares. La lección fue el estado mental del ponente. Bandler demostró empíricamente que un maestro de la mente no es alguien capaz de controlar el universo para evitar que pasen cosas malas. Eso es imposible. Claro. Un verdadero maestro es quien posee la agilidad mental para controlar su propia reacción frente al caos exterior. Demostró lo que en PNL se llama mantenerse en un estado de recursos, gestionando la adversidad sin perder el foco en ningún momento. Esa es la esencia pura. Cómo el filtro que le pones a la realidad dicta la experiencia que vas a vivir tú y los que te rodean. Es por historias como esta y por la inmensa cantidad de conceptos prácticos que hemos estado desgranando que desde aquí queremos recomendar vivamente que nuestra audiencia se haga una copia de Pasión por el Cambio de Francisco Sen. Muy recomendable. Eso sí, el propio autor hace una advertencia clave en sus páginas. Este libro no debe comprarse como un atajo de vagos para evitar leer La estructura de la magia o los manuales duros de Bandler y Grinder. No es un resumen rápido para saltarse los clásicos, sino una puerta de entrada. Eso es. Se debe leer como un homenaje apasionado a la historia de la PNL y, sobre todo, como una invitación muy accesible para que cualquier persona deje de ser un pasajero pasivo y tome el volante de su propia mente. Es un mapa para convertirse en magos y magas de la vida diaria, sabiendo que la magia, como vimos al principio, tiene estructura y se puede aprender. Es un excelente punto de partida para seguir explorando cómo el lenguaje configura la percepción del mundo y los límites de lo que creemos posible. Y bueno, queremos agradecer enormemente a toda la audiencia por acompañarnos en esta extensa inmersión profunda, viajando por la historia, los juzgados, las cabañas de California y las entrañas de los mapas mentales. Ha sido un viaje espectacular por las luces, las sombras y los engranajes de la comunicación humana. Nos despedimos por hoy, sabiendo que la conversación real sobre cómo creamos nuestra propia realidad no termina aquí, sino que continúa en la cabeza de cada persona al apagar este audio. Así es. Y para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar una última provocación, un pensamiento para que quienes nos escuchan mediten en silencio. Si a lo largo de este recorrido hemos comprobado que las palabras precisas tienen el inmenso poder de reprogramar la realidad, de alterar creencias profundas y de sanar bloqueos, entonces, ¿qué tipo de mundo se está construyendo en este preciso instante con ese diálogo interno silencioso que cada mente mantiene cada día,